Esta noche tenemos en el lado oscuro al prestigioso ufólogo catalán don Antonio Ribera. Antonio Ribera es uno de los pocos ufólogos que más tiempo ha dedicado a investigar el fenómeno ovni a fondo y en todas sus variantes. Es presidente del CEI, la Asociación Ufológica con el archivo más grande de España. La nave OVNI tiene su origen en muy diversos mundos. Al principio se le relacionó a planetas del sistema solar, pero al pasar el tiempo, la ciencia a secas los ha distanciado y situado fuera de nuestro sistema. ¿Cuál es su opinión de este planteamiento? ¿Cuál es el lugar de origen más razonable del arquetipo ufológico actual? Bueno, tenemos algunas pistas, pero no podemos todavía hacer afirmaciones rotundas. Es decir, suponemos que algunos ovnis son naves extraterrestres y suponemos que están tripulados por seres que posiblemente no proceden de nuestro mundo. En nuestro sistema solar no hay muchas posibilidades de que exista vida inteligente, pero hay varios casos, sobre todo de abducción, que nos señalan una pista bastante concreta. Apuntan hacia una constelación que está a 38 años luz de la Tierra, que es la constelación del Retículo, que es una constelación que solo se ve desde el hemisferio sur, o sea que desde nuestras latitudes no la podemos ver, pero dos de las estrellas de esta constelación, Zeta Reticuli 1 y Zeta Reticuli 2, podrían tener a su alrededor los planetas de donde vienen estos visitantes, sobre todo los de tipo humanoide macrocéfalo, de pequeña estatura. Antonio, se ha hablado de Marte como lugar de localización de ruinas arqueológicas de una civilización extraterrestre desaparecida. ¿Qué pruebas hay de esto? Sí, bueno, esto es muy sólido, porque las fotografías enviadas por los Mariner, sobre todo por el Mariner 9, que realizó 7.000 fotografías de la superficie marciana, es decir, hizo un mapa fotográfico casi completo del planeta Marte, han mostrado unas formaciones muy enigmáticas, las famosas pirámides de la zona de Elysium, la cara gigantesca de la región de Sidonia. Te diré que posteriormente Viking fotografió otras caras similares en la región de Elysium. Y claro, esto parece indicar la existencia de una antigua civilización humana en Marte. Yo creo que el día que el hombre vaya a Marte, que quizá no está muy lejos, que quizá una expedición conjunta ruso-americana pronto ponga el pie en nuestro enigmático compañero, es posible que ese día se descubra restos arqueológicos importantísimos. Yo personalmente he visto las fotografías estas que se publicaban de supuestamente estas construcciones que supuestamente podía haber en Marte, y ahí parece que se especulaba en la revista, ¿verdad? Que fue año cero, de hace como un año así. Sí, un artículo mío. Sí. Bueno, pues ahí se veía una foto como muy clara, ¿no? Pero se decía de todo, desde el primer punto de vista en que se veían las fotos, luego se decía de que no estaba muy claro, que posiblemente fueran simplemente, cosas del aire, ¿no? De erosiones y tal, y que no quedaba muy claro. ¿No será algo de contrainformación para que no quede muy claro? ¿Y si hay pruebas? Bueno, hay un estudio muy bien hecho por los especialistas Molenar y Di Pietro, que son especialistas en electrónica, que han hecho un lavado con computadora, igual que el que se hace con las fotografías que reciben por ejemplo, de Júpiter o de Saturno, un lavado por computadora de las fotografías de la cara de la región de Sidonia, la cara gigantesca que mide 800 metros de largo. Y desde luego es una cara que, aunque solo está iluminada la mitad de ella, la otra está en sombra, mediante ese lavado se ha visto que el resto de la parte que está en sombra tiene la continuación de la boca, tiene un ojo simétrico al ojo que se ve en la parte iluminada. Por lo tanto es una cara humana real. Además tiene una especie de tocado de tipo egipcio o faraónico, igual que las otras dos caras que se han fotografiado también en Marte. O sea que no, para mí no ofrece dudas. O sea que se llegó a la conclusión de que presentaban una simetría perfecta. Igualmente las pirámides también. Sí, las pirámides son mucho mayores que las egipcias, pero son también perfectamente simétricas. Hay una que está derruida y muestra el interior, muestra una gran cámara en el interior. Bueno, ¿y esto que se hablaba de la ciudad inca? ¿Cómo? ¿Esto que se hablaba de la ciudad inca? Bueno, este es un nombre que le pusieron los técnicos de la NASA, sin que quiera ser de ningún modo una identificación.
Es una formación muy curiosa que está a los 80 grados de latitud sur, o sea, cerca del polo sur marciano, y forma una especie de retículo de supuestas calles, entre comillas, que ocupa una superficie semejante a la que ocupa Barcelona. O sea que podría ser una especie de ciudad fósil, los restos de una antiquísima ciudad marciana. Luego hay un asunto importante que también me gustaría plantear. Parece ser que en el año 1954 un científico, mirando con sus telescopios el planeta Marte, vio una especie de gran mancha de color verdoso. Sabemos que la superficie de Marte es ampliamente rojiza, y esta mancha parece que iba creciendo, y ya el año hace unas décadas era tan grande como Francia. ¿Es cierto esto? Bueno, esto es lo que se conocía por Green Wave, o sea, ola verde. El astrónomo William Hinton observó que cuando comenzaba el deshielo del casquete polar marciano, porque el casquete polar está formado precisamente de hielo, una especie de ola verde se extendía hacia el Ecuador, y él supuso que esto era la vegetación que al recibir el agua pues germinaba. Por otro lado, hemos oído muchas opiniones, pero nos gustaría saber su parecer de la fenomenología de contacto con seres extraterrestres y los personajes que actualmente ostenden este tema con seriedad, como Sixto Paz, antiguo coordinador mundial de Misión Rama, y Eugenio Siragusa. Bueno, es que en principio yo soy muy amigo de Sixto Paz, lo conozco, me parece una bellísima persona, un hombre muy sincero y un hombre muy honrado, aunque dicen que las comparaciones son odiosas. Yo no querría compararlo con Siragusa. Siragusa es otra cosa, no lo conozco personalmente, pero no me inspira la confianza que me inspira Sixto Paz. La cuestión del contacto a este nivel es una cuestión muy resbaladiza, porque se trata todo de creer o no creer lo que dice determinada persona. Es decir, para mí la investigación a mí no ha sido nunca una cuestión de fe, no la compara a una cuestión religiosa, es una cuestión de información. Y claro, el tipo de contacto que nos plantean Sixto Paz y Siragusa, por ejemplo, es una cuestión de fe, más bien. Es decir, convierten a la ufología en un sucedáneo de la religión. Y yo por ahí no voy, de verdad, no voy por ese lado. Actualmente me interesan muchísimo las abducciones, considero que es lo que tarde o temprano nos da la clave del fenómeno. Y las abducciones no son una cuestión de fe, son simplemente un hecho que ocurre mucho más de lo que suponemos. Es decir, las abducciones son abundantísimas, se conoce solo una pequeña parte de ellas, por definición, porque hay una amnesia del testigo siempre. Y yo creo que esto es lo importante. Y no hay ninguna clase de mensaje. En las abducciones no hay mensaje como en los contactos tipo Siragusa o tipo Sixto Paz. Hablando de abducciones, nos gustaría que nos hablase del caso de abducción tan electrizante que sucedió recientemente en Nueva York. Bueno, no tan recientemente, fue en 1989. Es decir, a las 3 de la madrugada, a 3:30, a la altura de la 12ª planta del edificio Tyson, que es un rascacielos que está cerca del Rockefeller Center, el mismísimo centro de Manhattan. Las pocas personas que circulaban por la calle a aquella hora vieron que un disco se situaba a la altura de la planta 12, como digo, y del disco salía un rayo de luz blanco-azulada que incidió en una ventana, y pocos instantes después, por la luz, por este rayo de luz compacta y coherente, salió flotando una mujer en camisón, acompañada de 3 pequeños humanoides. Qué curioso. Es un caso de abducción extraordinario, porque entre los testigos que ha tenido figura uno de excepción, nada menos que Pérez de Cuéllar, el que entonces era el secretario general de las Naciones Unidas. Y bueno, ¿hubo algún lazo con la gente que había por allí? ¿Cómo acabó el caso? Bueno, la gente a aquella hora no había mucha gente, pero Bud Hopkins, que lleva la investigación del caso y con el que estoy en contacto, me ha comunicado que hasta ahora ha recibido las declaraciones de 17 testigos visuales. Hay 17 personas que lo han visto y que se han puesto en contacto con él para informarlo. ¿Ha habido algún tipo de fotografía o registro? No, fotografía no hubo ninguna. Pero después la mujer, que se llama Linda Napolitano, fue devuelta y ha sido sometida a hipnosis y ha sido interrogada. Hay una continuación del caso que es muy novelesca. Parece que los 2 agentes de seguridad que acompañaban a Pérez de Cuéllar se interesaron por esta chica, por esta señora, ella es madre de una niña pequeña,
incluso intentaron secuestrarla y la sometieron a interrogatorios bastante fuertes. Y en concreto, para hablar de lugares más cercanos, parece ser que en el Mar Menor, aquí en la zona, existe una conexión interdimensional y han desaparecido aviones o al menos han tenido problemas. Bueno, yo tengo un libro que seguramente conoces, que es Los 12 Triángulos de la Muerte, sí. Y en él explico un episodio situado en el Mar Menor en que 3 aviones Saeta de entrenamiento de las Fuerzas Aéreas Españolas se precipitaron simultáneamente al mar en la manga del Mar Menor. ¿Y eso sobre qué año? ¿Sabes más o menos? El año en este momento no lo recuerdo, pero fue ahora unos 12 o 15 años. Sí. ¿Y a raíz de eso han habido más casos o algo o no? Bueno, en nuestra zona del Mediterráneo occidental, que corresponde al Triángulo de las Bermudas, porque tú sabes que en el planeta hay 12 zonas de aberraciones geomagnéticas similares al Triángulo de las Bermudas, sí, repartidas muy regularmente a los 30 grados de latitud norte y 30 grados de latitud sur. Pues en nuestra zona ocurrió la desaparición del famoso avión Grumman Albatros antisubmarino que volaba sobre el mar de Alborán al mando del capitán Antonio González de Boado, con el que yo le había escrito. Era un hombre muy interesado por los ovnis, había publicado artículos sobre ovnis en la revista de Aeronáutica y Astronáutica del Ministerio de Defensa, y esta desaparición fue muy misteriosa porque antes de producirse, el telegrafista de a bordo mandó un radio realmente extraño. Dijo: vamos hacia un gran sol. Y después de esto ya no se supo nada más. El avión desapareció. ¿Sí? ¿Oye? Sí, perdona. Sí. Entonces del avión no se supo nada, ¿no? No. ¿Y del tripulante tampoco? Nada. Desaparecieron todos. 5. Eran 5 personas. Recientemente en un canal de televisión precisamente salió un reportaje sobre las Bermudas, en el cual yo creo que el tema OVNI pues no le dieron demasiada importancia, o lo quisieron ocultar, vamos. No le dieron ninguna posibilidad de que fuera cierto de que el caso OVNI pues estuviera en todo esto. Bueno, es que tampoco podemos afirmarlo con demasiada seguridad. Sobre el Triángulo de las Bermudas se ha escrito mucho. Hay docenas de libros, y todos los que hemos escrito libros, excepto un solo caso que luego comentaré, hemos incurrido en el mismo pecado. Todos nos hemos pasado los casos los unos a los otros, sin comprobarlos. Por ejemplo, yo he tomado muchos casos de Berlitz, o de Weiner, o de Gaddis, de Vincent Gaddis, que han publicado libros sobre el Triángulo de las Bermudas, y no me he tomado la molestia de comprobarlos. Pero ha habido un escritor, uno solo, que sí lo ha hecho. Ha sido Lawrence David Curshey, un bibliotecario de la Universidad de Arizona. Sí, además creo que salió en este reportaje de televisión. Sí. Curshey fue a las fuentes, entrevistó a testigos que todavía vivían, fue a los diarios de la época, fue a los cuadernos de bitácora de los barcos, cuando se pudo consultar, fue al Joyce de Londres. En fin, se informó mucho y comprobó que todas las desapariciones se explicaban por causas naturales o humanas, o fallos humanos, y solamente quedaba un remanente de casi un 10% completamente inexplicable. Por otro lado, y cambiando de tema, se ha hablado de organizaciones como la NASA, que están controlando y ridiculizando a través de agencias como la National Security Agency o la Central Intelligence Agency toda la información seria mundial respecto al tema OVNI. ¿Qué posibilidad hay de que sea verídico esto? ¿Y qué pretensión tendría esto por parte de estas agencias espaciales a servicio de gobiernos concretos? Bueno, yo creo que la NASA no se mete tanto en este asunto como la gente dice. Lo que hay es una política de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA de negarlo todo. En su tiempo, cuando existía el proyecto Libro Azul, el famoso proyecto Blue Book, que tuvo una existencia de 22 años, la misión de este proyecto era precisamente la de explicar todos los casos por causas naturales o artificiales. Es decir, que a veces llegaba al absurdo porque había casos completamente irreducibles a nada conocido, pero ellos se empeñaban en explicarlos. Por otro lado, ya para terminar, quizá mucha gente ha hablado de que los americanos tienen naves OVNI y chatarra de naves, además de cuerpos... No entiendo la pregunta, es que te oigo muy lejos. Sí, decía que mucha gente ha hablado de que los americanos tienen naves OVNI y chatarras de naves, además de cuerpos de humanoides en cámaras secretas, de lugares... Bueno, esto parece que es cierto. Hubo unos ovnis estrellados en el sur de Estados Unidos, en Roswell en junio de 1947, en Aztec en mayo del 48, luego en Laredo y en México, pero fue recuperado por los americanos. Y
parece ser que sí, que tienen cadáveres de humanoides, que tienen algún tipo de ovni en su poder, pero todos los intentos por hacerlos volar se ve que han sido un fracaso, no han conseguido conocer la tecnología de estos aparatos. Entonces, por ejemplo, este tipo de informaciones que sobre todo nos llegan de Salvador Freixedo, autor muy polémico, que nos dicen de que puede haber pruebas, por ejemplo, en zonas como Fort Knox, la zona S4. Hombre, Fort Knox no, Fort Knox lo que se guarda es el dinero de los Estados Unidos, las reservas de oro de los Estados Unidos, no creo que allí guarden cosas de este tipo. En Wright-Patterson sí, en la base aérea de Wright-Patterson en Ohio sí, pero no en Fort Knox no. Sí, en Wright-Patterson efectivamente tienen el famoso hangar 18, que ha dado lugar a una película con el mismo nombre, donde parece que están los ovnis, los discos recuperados. Se ha comentado ya, sí, para terminar, muy recientemente, de que parece ser que ha habido muchos ufólogos, también precisamente el caso de Salvador Freixedo, que comentaban que había un cierto paralelismo entre los dioses del pasado, por ejemplo, los dioses mesopotámicos, Baal, Moloch, Dagón, con también el antiguo Yahvé, con los retos que hay ahora, por ejemplo, del asunto de estos ovnis que secuestran, por ejemplo, tanto personas como animales y les sacan sangre, diferentes tipos de materiales, ¿no?, de sus cuerpos. ¿Puede ser algo de esto algo de vampirismo espiritual? Bueno, yo conozco a la primera especialista mundial en mutilaciones de ganado, que es la señorita Linda Howe, que se llama Linda y es un nombre muy apropiado porque es muy linda. Esta señorita ha hecho muchas investigaciones sobre cadáveres de reses mutiladas sin una gota de sangre, en las que les faltan los genitales, la lengua y los ojos. Pero yo creo que esto no tiene nada que ver, no tiene una finalidad ritual, sino más bien es una cosa utilitaria. Es decir, los cadáveres de humanoides que parece han sido examinados por los médicos no tienen aparato digestivo. Entonces, la alimentación tiene que ser por vía cutánea y necesitan la sangre y los enzimas de la sangre como alimentación, aplicándose a la piel. Bueno, y concretamente se habla de estos seres que precisamente no tenían ningún tipo de sistema de, bueno, como nosotros, de órganos y tal, así de, digamos, de ser vivo, de poder vivir un cierto tiempo. Entonces ha podido decir que fueran clones, que tuvieran determinado tiempo para vivir y después morían. Bueno, sí, todos ellos son iguales, es decir, parecen hechos en serie. Sí. O sea que serían hechos por clonación, que es un sistema de ingeniería genética que entre nosotros todavía es embrionario, no. Pero este sistema permitiría hacer copias de un ser vivo a partir del código genético paterno, por ejemplo. Todas serían iguales. Entonces los auténticos seres mandarían a estos seres como robots, entonces no lo podrían controlar porque a cierto tiempo morirían. Bueno, porque serían seres vivientes, hasta en cierto punto serían, en fin, como nosotros. Lo que pasa es que estarían todos hechos en serie. Sí. Por último, ya una pregunta que le hice también recientemente a Vicente Juan Ballester Olmos. ¿Sí? Pues le dije que después de tantos años de investigando el fenómeno y tanta gente que estamos en este tema, ¿por qué nunca se ha podido llegar a hablar del fenómeno OVNI como realidad social? ¿Por qué faltan aún pruebas para demostrar que existen? Bueno, sí que es una realidad social el fenómeno OVNI, por Dios. Ha impactado mucho a nuestra sociedad a través de los medios de comunicación, de la televisión, pues también ha ejercido su influencia. Yo no creo que no haya tenido una influencia social el fenómeno OVNI. Desde luego lo ha tenido. Muy bien, pues agradecemos su colaboración, su asistencia en nuestro espacio. No faltaba más. Y esperamos haber aclarado las ideas esta noche a nuestros oyentes, así que... Uy, tendríamos que estar hablando horas para aclararnos las ideas. Claro, pero bueno, habrá una segunda oportunidad, por supuesto. De acuerdo. Así que nada, muchas gracias Antonio Rivera y buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Bien. Esta tarde volvemos a tener con nosotros al prestigioso ufólogo catalán don Antonio Rivera. Antonio Rivera es uno de los pocos ufólogos que más tiempo ha dedicado a investigar el fenómeno OVNI en todas sus variantes. También es presidente del CEI, la asociación ufológica con el archivo más grande de España. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio, la ocasión anterior, que te tuvimos en el programa, que era entonces el lado oscuro, ahora cambio por el árbol mágico, quizá un nombre que pensamos será más positivo. Oye, perdona, pero no te oigo muy bien, apenas oigo lo que dices. Sí, quizás en las líneas. No sé si tú me oyes bien a mí, pero yo sí. te oigo muy mal. ¿Soy algo mejor ahora? Un poquito mejor. Bueno. No, Antonio, decía que la vez anterior que tuvimos en el programa tocamos, bastantes temas, porque fue media hora como es ahora exactamente, pero tocamos bastantes temas, pero quedó uno que tú has tocado mucho, has escrito incluso creo algunos libros, pero no se tocó en aquel programa, se trata del tema de humo. Entonces, sobre el caso de los agentes de humo, se ha escrito mucho. Sí. Últimamente se ha dicho que era un fraude por parte de algunas personas. Pero después de mucho tiempo, de los primeros incidentes, ¿qué postura adoptas? ¿Cómo se inició? Bueno, el tema de humo empezó en España alrededor de los años 60, al principio de los años 60.
en que algunas personas de Madrid, Barcelona y Bilbao empezaron a recibir llamadas telefónicas de un carácter muy misterioso, seguidas por el envío de informes memografiados de gran interés científico. Quiero dejar claro aquí que no se trataba de informes mesiánicos. No era una cosa de que trataran de convertirlos en ninguna religión cósmica, sino simplemente informes descriptivos de otra ciencia, de otra civilización. Los remitentes decían que venían del planeta Humo, que estaba a más de 14 años luz de la Tierra, casi a 15, y que gravitaba en torno a la estrella Wolf 424, la estrella que conocemos por ese nombre en nuestros catálogos estelares, en la constelación de la Virgen. Pero ellos descubrieron nuestra existencia porque en 1934 un barco noruego estaba haciendo pruebas de comunicación a larga distancia por rebotes de las ondas hertzianas en la ionosfera para cubrir mayor distancia sobre la curvatura terrestre. Y parece ser que un tren de ondas enviado por el barco noruego, que eran señales de Morse, se perdió en el espacio y llegó, más de 14 años después, llegó al planeta Humo. Y una vez allí sus técnicos vieron que no se trataba de una señal procedente de la galaxia, una señal natural. Las emisiones de radio de la galaxia, con el que emite constantemente, es en la frecuencia de hidrógeno neutro de los 21 centímetros. Y esto vieron que era una señal codificada. Localizaron la fuente emisora y la situaron junto a nuestro Sol. Y entonces organizaron la primera expedición a la Tierra, que según ellos, claro, estoy hablando ahora yo por boca de ellos, llegó aquí en el año 1950, el mes de marzo de 1950, y 3 naves de ellos tomaron tierra en el departamento francés de los Bajos Alpes. Hoy son Alpes de alta Provenza, pero entonces eran Bajos Alpes, más alto, a unos 8.000 metros del pueblo de la Jalí. Lo dicen así, dicen 8.000 metros en vez de 8 kilómetros. Y desde entonces pues empezó un estudio sistemático de nuestro mundo, de nuestra civilización. Nuestro mundo, según dicen ellos, es prácticamente un hermano gemelo del suyo en cuanto a datos astrofísicos. Ellos son hombres como nosotros, de aspecto nórdico. Oye, ¿me oyes? Sí, sí. Son hombres de aspecto nórdico, altos y rubios, lo que les permite camuflarse perfectamente entre los seres humanos, adoptando la nacionalidad noruega o sueca, etcétera, de países escandinavos. Yo sobre esto te diría una cosa muy curiosa, que hace unos años un amigo mío me presentó a un alto jefe de la Interpol, un señor alemán, y almorzamos juntos en el Castillo de Don Juiz de Barcelona, en un restaurante muy bueno, y yo empecé a tirarle de la lengua, porque hay una cosa muy curiosa de los humitas que, según dicen en sus escritos, en sus informes, a partir de los 12 años pierden la facultad del habla y entonces la comunicación se hace telepáticamente. Y los que envían aquí a la Tierra en sus expediciones llevan un aparatito en la garganta para ayudarse a hablar. Esto lo dicen ellos en sus informes. Yo empecé a tirarle de la lengua a este señor. Oiga, ¿usted tiene alguna información sobre unos señores altos y rubios? Y el hombre me miró muy sorprendido y dice, ¿pero qué sabe usted de esto? Yo no sé nada, yo me hice el loco, claro. Sí, pues efectivamente tenemos una montaña de dossiers sobre personas de esas características y que además llevan un aparatito en la garganta. Ya me quedé de una pieza, porque esto no se lo había dicho, yo me lo dijo él. Y yo, ¿y por qué nos buscan? ¿Que se trata de delincuentes? Dice, no, lo hacemos para complacer a la CIA americana. Vaya. O sea que era un favor que le hacían a la CIA. Claro, esto presta grandes visos de verosimilitud al asunto, porque ya es una prueba objetiva. Y bueno, esto dura desde, como te digo, desde los años 60, que han recibido quizá un total de casi 2.000 hojas mecanografíadas por correo normal y corriente. No sabemos quién las remite,
Sabemos que hubo un tiempo en Madrid un mecanógrafo que las escribía a máquina, y esto es todo lo que hasta ahora sabemos del asunto. Claro, ha habido los que enseguida han visto, han puesto sus pegas, han dicho que esto es un montaje de la CIA precisamente. Ahora hace furor en Francia una nueva interpretación, y ha salido un libro sobre esto, que atribuye todo el montaje de humo al KGB, precisamente ahora que el KGB no existe. Parece un poco difícil. Pero en fin, de todas las hipótesis que se han barajado, quizás la que resiste más es que es verdad, la extraterrestre. En fin, esto es lo que así a grandes rasgos se puede decir sobre humo. Una cosa que, claro, sobresale después de estos comentarios, para mí por lo menos, en el supuesto de que hubiese sido un montaje, ¿crees que su aportación científica... ¿Cómo? Sí, en el caso, quiero decir, de que hubiera sido realmente un montaje, como se ha especulado, si crees que hubiera sido de todas maneras positiva y reveladora en cuanto a los mensajes. Bueno, ¿qué finalidad hubiera tenido, por ejemplo? Sí. Quizá hacer un test psicosocial ante la presencia de un supuesto extraterrestres. Y en ese caso se hubiera escogido a España como país conejillo de Indias, porque no es un país demasiado grande ni demasiado avanzado, tampoco es un país del tercer mundo, en fin, es un país ideal para hacer un test de este tipo. Pero ya te digo que yo no lo creo. ¿Eso podría imbuir también a casos como el de George Adamski? ¿Cómo? Ah, el de George Adamski. Sí. Bueno, tiene ciertos puntos de contacto con el de George Adamski, desde luego. Son extraterrestres humanos, no son los pequeños enanos macrocéfalos, que son los que abundan más en la casuística. La mayoría de casos que conocemos, por ejemplo, en el terreno de las abducciones, los protagonizan los pequeños enanos de gran cabeza, de 1 metro, 1,20 m de estatura. No, aquí se trata de seres humanos como nosotros, que, ya te digo, se compran un traje en el Corte Inglés y pasan completamente desapercibidos, porque esos son como nosotros, son tipo nórdico. Sí, todos los casos en que aparecen seres humanos pueden tener un punto de contacto con este. Antonio, tú escribiste un libro sobre viajes en el tiempo, relacionado con el fenómeno OVNI. En el túnel del tiempo. Sí. Entonces, lo que yo quería preguntarte es si crees tú que los extraterrestres podrían venir del futuro. Bueno, es una posibilidad que no hay que descartar en absoluto, claro. Podrían ser nuestros lejanos descendientes. Y en ese caso, incluso su tipo físico coincidiría con lo que los científicos nos dicen del hombre del futuro. El hombre del futuro tendrá un gran desarrollo cerebral y quizás no un gran desarrollo físico. De manera que los pequeños enanos macrocéfalos podrían ser una imagen del hombre del futuro. Podrían ser nuestros lejanos descendientes que visitan su pasado, que es nuestro presente, mediante la máquina del tiempo esa que soñó Wells, el gran artista inglés Wells. Entonces, ¿tú crees que esta gente nos podrían estar mandando seres altos y rubios del futuro para decirnos que seamos buenos? Bueno, yo no creo demasiado en la misión mesiánica, por decirlo así. En realidad los humitas nunca nos han dicho nada, ni que seamos buenos ni que seamos malos. Simplemente dicen que les interesa nuestra civilización porque es la única civilización humana que han encontrado hasta ahora en un radio de 70 años luz alrededor de Humo. Los otros países, los otros planetas con humanidades estaban en periodos mucho más atrasados que el nuestro. Y solamente les interesa esto, estudiar nuestra civilización, y entonces, por una especie de remordimiento de conciencia, por saquearnos tan concienzudamente todo nuestro acervo cultural, nos envían muestras de su civilización y de su tecnología, que es lo que hay en los informes. Pero muestras que no se pueden utilizar. Por ejemplo, hay un informe sobre las naves que recibió Enrique Villagrasa en Madrid, pero es un informe puramente descriptivo. Con él no te puedes construir una nave. Simplemente las partes que podrían dar lugar a construir la nave están censuradas por ellos mismos. ¿Y en el caso, por ejemplo, de Howard Menger, que llegó a dar un plano? Bueno, Howard Menger sí es un caso bastante interesante, y que los ufólogos serios, entre comillas, se han reído de él, y yo no me río tanto porque en su libro, que yo tengo, hay unas cosas sorprendentes, porque antes de que el hombre fuese a la Luna, Howard Menger ya publica fotografías de la superficie lunar.
y que se ha visto que son iguales que las que fotografiaron después los astronautas de las misiones Apolo. Pues eso es increíble, ¿no? Que antes de Menjor antes del Apolo, perdón, se creía que la Luna era un paisaje accidentado, lleno de aristas, y precisamente las fotografías de los astronautas demostraron todo lo contrario, que era un paisaje muy suave, como erosionado, de dunas y de montañas suaves. Y esto es lo que aparece en las fotografías de Menjor. Entonces supuestamente se piensa que él las tomó desde una nave extraterrestre. Sí, claro, lo llevaron allí, sí. Es muy sorprendente. Pues sí, bastante increíble. No te había preguntado antes, hablando de la Luna, de lo que pasó en el año 69, cuando se aterrizó allí, que decían que habían ovnis. Bueno, esto es verdad porque en Turín, la ciudad italiana de Turín, hay dos radioaficionados, los hermanos Cordilla, que tienen sintonizados sus equipos, que son muy potentes, tienen una instalación extraordinaria, con los longitudes de onda de los astronautas americanos y rusos. Y cuando la misión del Apolo 11, es decir, cuando el Apolo 11 buscaba un lugar para el alunizaje, captaron una conversación entre Armstrong, el comandante de la misión, y la base de Houston, en que Armstrong decía que, mira, le decía a Aldrin, mira ese cráter, mira, ahí están aparcados una serie de discos dentro de un cráter. Lo que pasa es que las emisiones del módulo lunar a la NASA tenían un diferido de 120 segundos, o sea, de 2 minutos. Y ese diferido era para que pudiera intervenir las tijeras del sensor. O sea que no era una emisión apta para menores, en este caso los menores eran por nosotros. Se cortaron algunas cosas de las emisiones del módulo lunar y luego de la base del mar de la Tranquilidad. Todas esas cosas se quitaron, se eliminaron. Relacionado con esto, hace poco he leído en una revista que se llama Guía de las Estrellas que alguien había recogido información de parte de la NASA de que se han fotografiado pirámides en la superficie de Marte y que se están dando ya. Yo tengo un artículo sobre esto. Sí. En la revista Año Cero tengo un artículo sobre esto. Fue el Mariner 9 mandó 7.000 fotografías de la superficie de Marte, lo que permitía hacer un mapa fotográfico completo de Marte. Y los investigadores que han tenido la paciencia de mirarse esas 7.000 fotografías han encontrado cosas sorprendentes. Por ejemplo, han encontrado las pirámides de la región de Sidonia y de Elysium. Han encontrado la cabeza humana gigantesca también de la región de Sidonia. Y han encontrado otras cabezas más pequeñas, pero exactamente iguales, de la región de, me parece que, Utopía, sí, exactamente. Todas antiguas regiones marcianas que estaban a la orilla de un mar, porque Marte tuvo mares en fecha no tan lejana como son 10.000 años. ¿Y podría ser, como dijeron en esta revista, que ha fotografiado recientemente, en el año 91, pero ya desde misiones que han aterrizado en Marte? ¿Podría ser? ¿Cómo? Es que parece ser que lo leí en una revista que daba unas fotos, pero vamos, no estaban muy claras, de que había habido una misión del año 91 sobre Marte, y habían tomado fotos, o sea, aquellas antiguas eran desde arriba, pues estas las tomaban desde un lado, ¿no? Desde la pirámide. Perdona, lo siento mucho, pero sí, te he oído muy mal. Que la última parte de la pregunta, ¿cuál es? Que se habían hecho fotos, pero del año 91, de una misión ya aterrizada en Marte. Ah, Viking, una misión Viking seguramente. Sí, si sabes algo de esto. Sí, bueno, los Vikings fotografiaron también en órbita. Es decir, la nave que puso desde sobre la superficie de Marte al Viking 1 y al Viking 2, desde la órbita en la que se instaló, fotografió también las pirámides. Sí, han sido fotografiadas por 2 misiones lunares, o por 3, sí, 2 o 3 misiones lunares. Ay, perdón, marcianas. Sí. Por último ya, Antonio, decirte, ¿qué recomendarías a la gente que se pueda iniciar en estos temas? Hombre, pues que, en primer lugar, que hay mucha confusión, mucha desinformación, que no se trata de creer, sino de informarse, de estar informado, porque no es una cuestión religiosa en absoluto, no tiene nada que ver con la religión. Ha surgido una pseudo-religión al lado del tema OVNI, porque ya era de esperar esto, es decir, es una cosa tan fantástica, tan extraordinaria, que esa necesidad de creer, esa necesidad de fe que tiene el ser humano, pues para mucha gente la ha llenado esto.
Pero no se trata de eso, se trata simplemente de investigar, de estudiar. Posiblemente hay una parte de los visitantes, porque no son únicos, claro, yo creo que son por lo menos 3 o 4 que nos están visitando, que a los que les interesamos mucho, pero como especie zoológica, es decir, cuidado, nos están examinando, nos hacen experimentos, nos secuestran, nos devuelven luego con una amnesia total, no recordamos nada, porque parece que hay una finalidad última, que es la creación de un híbrido entre ellos y nosotros. Parece que esta es la finalidad última de las abducciones. Pues Antonio, gracias por todo, y te quisimos tener hace poco, y debido a unos pequeños problemas ajenos a nuestro deseo no se pudo grabar, pero te hemos tenido hoy por segunda vez en Radio San Javier para el Árbol Mágico en esta ocasión, y decirte que es una verdadera oportunidad y tu amabilidad, que siempre que... Nada más, pero tenéis que arreglar la acústica, sí. Pero yo oigo muy mal. Eso, para la próxima vez vamos a ver si por lo menos, aunque sea llamando a un extraterrestre, de acuerdo, lo pueden solucionar. Gracias y buenas tardes, Antonio. Un abrazo.